La técnica del postesado ha sido tradicionalmente muy utilizada en obra civil para la construcción de puentes y estructuras. Sin embargo, no ha sido así en edificación, donde se emplean procesos constructivos tradicionales. En edificación, los avances técnicos han tenido una implantación mucho más difícil, debido fundamentalmente a la escasa tecnificación de la actividad, a la escasa participación de técnicos cualificados en el proceso constructivo y, por qué no decirlo, al éxito de las técnicas tradicionales. La propia inercia de esta actividad hace más rentables las soluciones conocidas, aunque éstas sean objetivamente más complicadas. Vamos a ver el desarrollo de un ejemplo típico de estas afirmaciones. Vamos a intentar demostrar que la construcción de losas postesadas es tan sencilla o más que la de una losa convencional de hormigón armado, y sin embargo, en este tipo de edificios de luces y cargas totalmente convencionales, esta tipología postesada es aún una excepción absoluta. Nos encontramos en la construcción de un edificio de viviendas de protección oficial en el ensanche de Vallecas, en Madrid, cuya promoción es iniciativa de la empresa municipal de la vivienda. Este edificio es singular por dos aspectos: su concepción arquitectónica y la elección de la tipología estructural de los forjados de losa postesada. Esta solución se vuelve aún más singular, ya que se van a salvar luces convencionales de 6 y 7 metros. Arquitectónicamente, el edificio está pensado como una serie de bandejas apiladas, que producen un efecto de piel fragmentada que genera una inesperada composición de luz. El edificio tiene 6 plantas sobre rasante destinadas a vivienda, una planta baja comercial y un sótano para aparcamiento. Vamos a mostrar el proceso constructivo completo de la losa de una planta tipo. Vemos la losa ya apuntalada y entablada. Este proceso en las losas macizas resulta muy sencillo, ya que suele haber muchos menos descuelgues de canto que en hormigón armado. El primer paso es la colocación de la armadura inferior en forma de mallazo de FI8 a 20. El mallazo se dispone en paños de 1,2 metros de ancho que se solapan unos con otros y se atan con alambre. En la zona de huecos se realiza el corte del mallazo. Después, se procede a la colocación de los separadores de mortero para garantizar un recubrimiento de 3,5 centímetros. Estos separadores deben colocarse a las distancias recogidas por la normativa. El siguiente paso es la preparación de los costeros de la losa para el postesado. Esta preparación comienza por el replanteo de los cables en el borde de la losa. Después, se realizan los taladros por los cuales pasarán dichos cables. A las placas de anclaje se les introduce una vaina roscada de plástico que permite la fijación de la placa al encofrado y que impedirá además que en ese punto entre en contacto el hormigón con el cable. Las placas de anclaje quedan embebidas en el hormigón. En esta imagen podemos ver las placas de anclaje del postesado concentrado en una banda de pilares. Las placas están separadas 25 centímetros. Hay que crear un cajeado del anclaje que facilitará la operación de tesado y el relleno final de mortero sin retracción que garantiza la durabilidad. Una vez colocada la armadura inferior y todos los zunchos, se procede a la colocación de la armadura de postesado, también llamada armadura activa. Los tendones son unifilares, es decir, tienen un solo cable de acero, de ahí su gran flexibilidad. Los cables se disponen por manojos en las cercanías de las zonas donde van a estar definitivamente. Al existir cables en dos direcciones, unos deberán colocarse encima de los otros. Esta diferencia de profundidad se tiene en cuenta en el cálculo y, por tanto, hay que ser cuidadoso en su disposición en obra. A continuación, se procede al enfilado de los cables desde un extremo hasta el opuesto. El enfilado de cables, gracias a su flexibilidad, es un tema relativamente fácil y se hace justo después de disponer la armadura pasiva del paramento inferior.
Los cables atraviesan exclusivamente los zunchos que se cruzan en su trazado. Esta operación es el replanteo del trazado en planta de los cables. El siguiente paso es el replanteo en alzado. Los puntos bajos del trazado se fijan al mallazo inferior atándolos con bridas. Si se atan con alambre, hay que tener cuidado de no apretar en exceso para no cortar la vaina. Los puntos altos del trazado se replantean en altura mediante unos pates o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Una de las ventajas de la utilización del sistema de postesado no adherente con cable unifilar es que se puede utilizar el método de colocación de la catenaria. Este método considera que fijando únicamente un par de puntos altos y un par de puntos bajos, el resto del cable, cayendo a su ser, tiene un adecuado trazado. Veamos ahora el enfilado del cable en la placa de anclaje. Se quita la vaina del cable en el extremo, dejándolo desnudo para poder enfilarlo libremente. Se enfila por los tubos guía dispuestos al efecto en las cercanías de la placa. En esta imagen se aprecia la gran versatilidad del trazado de pretensado. El temblor de los cables muestra su gran flexibilidad. En esta losa con gran cantidad de huecos se demuestra la gran capacidad de adaptación del sistema de postesado a plantas complicadas. Se observa que el trazado es tremendamente libre y el control de la colocación es sencillo. Se utiliza el spray para marcar posiciones de replanteo. Una vez colocada la armadura, la losa está lista para ser hormigonada. Como se puede observar, la armadura superior de la losa es prácticamente inexistente. Por último, llegamos al proceso de tesado. Esta operación se podrá realizar una vez que desde el laboratorio nos aseguren que la resistencia del hormigón tiene el valor mínimo fijado en proyecto. Esto suele ocurrir para el tipo de hormigones que se utilizan en estas obras a los 3 o 4 días de haber hormigonado. Antes de comenzar a tesar, se marcan los cables con un spray de color, para después poder medir su alargamiento. El tesado se lleva a cabo mediante un gato que recibe presión del sistema compresor, ambos de pequeño tamaño. La operación, que es perfectamente realizable por una sola persona, comienza por el enfilado del cable en el gato. El gato apresiona el cable y comienza a tirar de él. Debido a esta tracción, el cable se alarga, como puede observarse en el movimiento del émbolo. Durante el proceso se controla la presión del compresor. Esta presión debe calcularla el suministrador del postesado a partir de la fuerza de tesado fijada en proyecto. Cuando se alcanza esta tensión prevista, el propio gato clava un sistema de cuñas para fijar la posición del cable y mantener la tensión constante. En ese momento se puede retirar el gato. Midiendo el desplazamiento de la marca de color, se obtiene el alargamiento que ha sufrido el cable. La placa de reparto se sella con una caperuza rellena de grasa y el cajetín se rellena con mortero, dando por finalizada la ejecución de la losa. Con este ejemplo se pretende mostrar la sencillez de ejecución de una losa postesada, la fácil manipulación del material, el notable ahorro de armadura convencional,
la facilidad de puesta en obra de los cables de posttesado y la rapidez de ejecución tanto de la ferralla de la losa como de la operación de tesado. En definitiva, se demuestra que la losa posttesada es una solución ventajosa incluso para luces convencionales.